cómo gestiono un departamento de marketing sin caer en el caos, sin abrumarme con toda la tecnología que hay, y cómo armo esa estructura de trabajo, cómo defino cuánto tengo que invertir y cómo se compone el equipo. Entonces, en línea con eso, y la agenda que tenemos para la sesión de hoy es cómo determinamos el nivel de marketing adecuado y qué factores intervienen en el medio. Después puede trabajar un poco la diferencia entre las acciones que puede llevar adelante un departamento de marketing, ya sean acciones más de branding o de posicionamiento de marca, que tienen una medición muy diferente a lo que son las acciones de performance o acciones directas de comercialización con un indicador puntual que normalmente se pueden trazar y se pueden rentabilizar de una manera mucho más directa y obtener el retorno de esa inversión, para luego, en función de entender esa diferencia, decir, ok, en función de mi modelo de negocio, el tipo de cliente que yo tengo, en el mercado en el que estoy inserto, la competencia que tengo, yo voy a construir un proceso de marketing. Un proceso de marketing, llámese el conjunto de pasos que transforman una persona desconocida, que tiene una necesidad, ya sea latente o expresa, en el output que yo necesito darle, ya sea a un equipo comercial que luego va a hacer la contactación, la exploración y la venta de esa persona, si es un modelo de una venta más considerada o normalmente un B2B, o en el caso de algunos modelos B2C, de compras más transaccionales, el equipo de marketing con su proceso va a llegar hasta la venta final y va a entregar ya directamente el producto para que lo coordine logística, administración, y hasta ese momento se encargan de la venta. Una vez que entendamos cómo se compone ese proceso y que es un camino que toma tiempo, y la idea de este encuentro es darles un pantallazo de las diferentes aristas que lo componen, pasará. El marketing se basa en el contenido, se basa en cómo llegamos a esa persona, qué diferencial tomamos, qué valores del producto salimos a comunicar y cómo transformamos las fortalezas de nuestro modelo de negocio en acciones puntuales que nos permitan captar la atención de esas personas y lograr que realicen las acciones que nosotros necesitamos que hagan. Ahí entra la inteligencia artificial, principalmente en la generación de contenido y el potenciamiento de los equipos de marketing, en la personalización, en la capacidad de adaptar un mensaje según el público que tenemos. Pero si se fijan, y algo muy importante es que la inteligencia artificial viene mucho después de que largamos. Es decir, si yo no tengo un proceso, si yo no entiendo quién es mi cliente, si yo no tengo armada la estrategia general, querer trabajar con inteligencia artificial es lo que posiblemente nos lleve al caos, porque hay mucho para hacer, hay mucha disponibilidad de recursos, y si no son correctamente encaminados, puedo incurrir en ineficiencias que antes no tenía, encarecer mi departamento de marketing y que los resultados no sean los que se esperan. Y por último, pasamos al valor genuino detrás de un área de marketing y cómo explotamos todo lo que vamos a haber visto antes. Dicho eso, comenzamos con el marketing. Tiene un conjunto de acciones muy grande. Normalmente, y hoy tenemos ecosistemas de marketing mucho más digitales que lo que eran hace 10 años atrás, incluso 5 años de atrás. La pandemia trajo una manera de comercializar y de vender productos y servicios de una manera online mucho más directa, con ecosistemas mucho más sofisticados y sobre todo mediante plataformas de anuncios, que es lo más común que vemos hoy a la hora de comercializar. Pero la inversión en marketing no es únicamente el dinero. A la hora de presentar un presupuesto o trabajar con un área financiera, en los casos de que la organización ya tenga un tamaño más elevado, sí nos van a pedir cerrar ese presupuesto y medirlo eventualmente en dinero, pero ese dinero va a rendir o no va a rendir por muchos otros factores, entre los cuales tenemos 3 principales. La estructura de equipo que yo defina, que eventualmente esa estructura de equipo sí va a transformarse en dinero y en una inversión, pero que la tengo que construir. Tengo que definir una estrategia. Voy a salir con un ecosistema digital, voy a salir con un ecosistema más analógico, voy a salir con un ecosistema híbrido, y cómo van a ser los mensajes que va a tener esa estrategia, porque yo puedo armar todo el modelo financiero de mi departamento de marketing, decir, ok, yo tengo que traer 100 leads para que el equipo comercial procese y venda al final del mes, pero si en esa estrategia el mensaje que le transmito al mercado y la manera con la que salgo no es la correcta, esa inversión no va a rendir. Y no es que no va a rendir porque no estuvo bien pensada la inversión, sino porque no estuvo bien conceptualizado el mensaje que yo salí a promocionar, y los administradores de anuncios, las acciones digitales que haga, los eventos en los que participe, cobran, por así decirlo, por hacerse.
A mí me cobran por hacer un evento, a mí me cobran por promocionarme en Meta Ads, a mí me cobran por promocionarme en Google Ads, pero no me cobran por un resultado. Entonces, si el input que yo le pongo a esas plataformas no es el correcto, posiblemente esa plataforma me cobre, pero no me rinda, y ahí es el punto importante de por qué no es solo dinero. Y en el caso de marketing puntualmente tenemos este otro conjunto de factores que hacen la diferencia. Y por último llegamos a la tecnología. La tecnología está muy presente en los equipos de marketing hoy en día, desde las plataformas de anuncios que utilizamos para comunicarnos, los gestores de contenido que utilizamos para colocar nuestros sitios web, las plataformas de e-commerce, las diferentes herramientas que vamos utilizando para poder sacar indicadores de todo ese proceso, y toda esa tecnología va a implicar en un monto de dinero erogable de manera mensual, o si yo quiero desarrollarla propiamente, en una inversión inicial que luego se va a rentabilizar con el tiempo. Pero lo importante es cómo elijo esa tecnología, cómo elijo esa estructura que yo necesito, más allá del monto de dinero que rentabiliza mi área de marketing. Entonces, en función de eso, me disculpa, en función de eso llegamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo determino mi nivel de marketing adecuado? Y acá lo importante es entender cómo funciona el modelo comercial de una organización, y que todo lo que yo haga de marketing, y acá vamos a tener algunas discrepancias, quizás hayan algunos modelos en donde se entienda marketing como el equipo comercial y el equipo que hace la promoción. Vamos a tener en otros modelos en donde marketing sea un equipo más de soporte, que respalde lo que el equipo comercial o los vendedores mandan. Entonces, siempre para determinar el nivel adecuado de marketing, sea el concepto o la estructura organizacional que tenemos que partir de un objetivo comercial. En la mayoría de los casos lo podemos plantear en un monto de facturación, en un periodo de tiempo al que yo quiero llegar, pero que ese monto de facturación inmediatamente se desprende de un set de productos o servicios que yo voy a comercializar. Entonces, en línea con eso, vamos a llegar a el plan comercial que me va a nutrir ese objetivo. ¿A quién voy a salir a buscar? ¿Quién es mi cliente? No es lo mismo el cliente que compra autos, que el que compra casas, que el que compra un producto transaccional, como aquel cliente que compra un producto de estética, como el que compra una bicicleta. Cada modelo de negocios, en función de la propuesta de valor que tenga, va a definir su cliente objetivo, que puede ser uno, puede ser dos, pueden ser tres, va a depender de los tipos de servicios o productos que tengan en su mix. Y lo más importante es cómo combino producto-servicio con mi cliente. Y ahí es donde empiezan las acciones del plan comercial y todo el set de iniciativas que voy a tener en el periodo de tiempo para lograr ese objetivo. Vamos a un caso concreto, ¿no? Tenemos una empresa que vende productos de alimentos funcionales, llámese colágeno, que tiene un objetivo de venta de 1.000 unidades de colágeno en un periodo de un mes, por ejemplo, periodo de 3 meses, periodo de 6 meses, periodo de un año. Normalmente los planes a esta envergadura ya los podemos pensar en términos anuales y decir, bueno, si yo vendo 1.000 por mes y quiero subir un 10%, me voy a 1.100, y a nivel año ya me voy a casi 12.000, 13.000 unidades, y esas 13.000 unidades, ¿quién me las va a comprar? Bueno, me las va a comprar Gastón, que Gastón es un consumidor de colágeno porque hace deporte, y me va a comprar mi formato de colágeno 1. Pero yo puedo tener un formato de colágeno 2, un formato de colágeno 3, que van a tener otros tipos de clientes, como María, que practica yoga, como Juana, que es ama de casa y quiere cuidarse porque entró en el mundo del cuidado personal y de la salud y quiere empezar a consumir esos productos. Entonces, cuando yo ya tengo eso y yo ya lo entiendo, puedo trazar las acciones que van a conectar ese qué con el quién. Es decir, voy a tener que estar en un evento donde se van a juntar todas estas personas. Voy a hacer publicidad basada en ciertos comportamientos y para ciertos segmentos de las diferentes plataformas, que yo puedo tener Meta, puedo tener Google, puedo tener TikTok, puedo tener Pinterest, puedo usar el set de canales que hay disponibles en el mundo digital, pero yo tengo que tener claro que el objetivo en este caso, y por ser un modelo de e-commerce, en el cual se vende el colágeno a través de un modelo e-commerce, el equipo de marketing va a tomar la totalidad del proceso, va a definir el objetivo comercial, va a armar el plan comercial, y con esas acciones va a setear indicadores. Yo sé que para que
una persona me compre, tengo que tener 10 visualizaciones. Entonces, si yo necesito que 1000 personas me compren, necesito 10.000 visualizaciones. Y voy a ir poniendo indicadores intermedios a lo largo de todo mi proceso de compra para poder ir monitoreando correctamente que lo que planifique se vaya correlacionando con lo que sucede en la realidad. Eso después nos lleva al plan de marketing. O sea, siempre arrancamos por la parte comercial, por lo que tenemos que vender, por lo que vamos a vender y a quién se lo tenemos que vender, y luego vamos a ir a la parte de cómo lo voy a promocionar, cómo voy a salir a comunicarle al mercado el producto que tengo, por qué le genera valor y por qué me lo deberían comprar a mí y no a un competidor. Aquí va a haber algunas cuestiones más de indicadores macroeconómicos que nos van a ayudar a poder definir esto de el mercado cuánto está creciendo. El mercado está creciendo un 10%, entonces que yo quiera crecer un 10% implica mantenerme en el mismo lugar. El mercado creció un 5%, entonces que yo quiera crecer un 10% implica poder subir mi margen de share que tengo en el mercado y robárselo a un competidor. Entonces, ¿qué canales voy a usar para apalancar esta estrategia? Voy a salir en redes sociales, voy a salir en motores de búsqueda, voy a ir a eventos, voy a salir en la televisión, en la vía pública, en la radio. En función del tipo de cliente que yo haya definido más arriba, yo debería tener una ficha de esa persona en donde, mediante investigación, pueda entender cómo es su comportamiento de consumo y dónde es más probable que yo lo encuentre. Una vez que tenga los canales, voy a decir, ok, yo tengo que salir con un mensaje y posiblemente ese mensaje no genere una compra directa. Por ejemplo, Juana, uno de mis tipos de clientes, vio mi publicidad, entró a mi sitio web, pero solamente me dejó su mail. Es decir, vio una suscripción al newsletter porque todavía no iba a comprar y yo genero una demanda parcial. Es decir, no generé mi objetivo, que era el de una venta directa de colágeno, pero sí generé un dato. Y ahí, como equipo de marketing, yo tengo que contemplar las acciones para que yo pueda seguir comunicándome con esa persona para tratar de forzar esa compra. Entonces, hay una diferencia central en los canales por donde yo genero la demanda y los canales por donde yo la maduro. Los canales por donde la genero suelen ser, como lo dijimos recién, redes sociales, motores de búsqueda, acciones offline, eventos, y los canales de nutrición ya son canales más directos, como el mailing, como el WhatsApp y como los mensajes de texto, en donde yo ya tengo un dato, yo ya tengo un nombre, tengo un correo, tengo un set de páginas vistas y planteo un proceso o un conjunto de acciones para poder llevar a la persona a los momentos de compra, los momentos de la verdad lo vamos a llamar, y tratar de que compre. ¿Y eso por qué lo ponemos y por qué nos ayuda? Yo cuando salgo a hacer publicidad principalmente, yo le pago una plataforma y tengo un costo de adquisición. Si yo vendo mi producto en 100 pesos y mi plataforma me sale 10 pesos por cada venta, yo tengo un costo del 10%. Ahora bien, la plataforma me generó una venta y tengo 10 pesos invertidos. Pero puede pasar que la plataforma me haya generado una venta y 6 datos. Y si yo tengo un proceso de nutrición de demanda en donde a esos 6 datos los trabajo, les mando mail, les mando WhatsApp, les mando mensajes de texto y los voy madurando a un costo diferente, porque ahí ya no estoy utilizando la plataforma publicitaria, lo que voy a lograr en ese momento es que si yo tuve un cliente, de los que me salió 10 pesos, el 10%, pero si yo gano 3 más de los 6 datos que tenía gracias a mi proceso de nutrición, yo con los 10 pesos que invertí generé 4 clientes, no generé uno solo. Entonces el valor del cliente baja del 10% al 2,5% y permite rentabilizar mucho más los equipos de marketing y sobre todo trabajar con lo que sería la demanda que no ha sido convertida y sacarle mucho más provecho y rentabilizar mucho más el área. En algunos casos, esto se suele ver normalmente con la curva orgánica que tiene el negocio y decir, yo necesito 1000 y mi curva orgánica me da 500, pero yo puedo forzar con inversión publicitaria llegar al resto de la demanda, pero aún así también puedo forzar con acciones de email a mis bases existentes, con acciones de mensajes de WhatsApp, mensajes de texto o plataformas directas que me permitan mostrarle más valor a la persona cada vez que sigue dando vueltas, porque siempre entendamos que el consumo normalmente no es lineal. No, en la mayoría de los productos no es veo un anuncio y lo compro, y en los casos en los que sucede, suele ser por una cuestión de que la persona quizás ya viene madurándose, y necesita un tiempo para poder comprar. Entonces,
ya viene interactuando con nosotros, pero como equipo de marketing no lo podíamos ver porque estaba en la parte de desconocimiento, es decir, era una persona navegando en el ecosistema digital y no teníamos esa información. Pero una vez que la tenemos y que sacamos ese primer dato, nosotros como equipo podemos empezar a controlar esa maduración y cómo la vamos llevando adelante. Y por último, nuestro plan de marketing tiene que considerar cómo vamos a transformar un conocido en conocido. Yo voy a tener únicamente un formulario para procesar el pago en el e-commerce, o voy a tener formularios intermedios en donde le puedo pedir un mail, le puedo pedir un número de teléfono, le puedo ir pidiendo campos que me permitan a mí reducir la tasa de caída en esas visitas en el sitio web y empezar a trabajar la clasificación. Yo no le voy a mandar un correo a una persona que no me visitó más de 3 veces. Entonces yo empiezo a jugar con las probabilidades y sobre todo con el journey de consumo de esa persona para poder de esa forma empezar a controlar y manejar mi departamento de marketing en función de la demanda que me va trayendo el mercado. Ok, la demanda que está viniendo no es calificada, entonces yo tengo un objetivo comercial y con la demanda que estoy generando no voy a poder lograrlo. Y eso me saca una alerta y me dice, Gastón, no vas a llegar al objetivo que te propusiste, la inversión que pediste no va a ser rentabilizada y eso lo puedo ver gracias al clasificador que tengo de la demanda que voy metiendo en mi sistema. Y ahí es donde puedo empezar a hacer las optimizaciones. Entonces, una vez que tengo este proceso macro de trabajo en donde ya tengo mi objetivo, ya sé las acciones que voy a hacer, ya tengo mi plan de marketing, yo puedo definir mi equipo de trabajo que necesito, las herramientas tecnológicas que necesito y la inversión final que voy a hacer con el mensaje de comunicación que voy a llevar durante un periodo de tiempo y los resultados que espero obtener deberían darme un retorno de la inversión. Ahora lo que sucede es que a nivel estratégico esto es correcto y se puede plantear muy rápido, pero yo tengo que entender dónde voy a hacer esa inversión. Esa inversión la voy a hacer en acciones más de corto plazo, la voy a hacer en acciones más de largo plazo, esperando que me den resultados más llegando al fin de mi periodo. Tengo que contemplar la estacionalidad de mi negocio también. Mi negocio es un negocio que se muere en una parte del año. Por ejemplo, si yo vendiera arbolitos de Navidad, yo tengo un pico muy fuerte en noviembre y diciembre y el resto del año no vendí un solo producto. Yo vendo, por ejemplo, productos relacionados al verano que están relacionados al invierno, o puedo vender también productos no tengan una estacionalidad, que sean de primera necesidad, como por ejemplo la carne y las verduras. Posiblemente se consuman todo el año, solo que va a haber tipos de cortes que van a ir consumiéndose y yo tengo que preparar mi mix de productos. Branding versus performance es lo que va a marcar el mix de las acciones que yo tenga dentro de mi departamento de marketing y que me van a ayudar a ordenar ese caos. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Lo que es branding siempre lo trabajamos como cuestiones de posicionamiento, largo plazo, y se mide con la demanda orgánica. Normalmente son acciones que no tienen tanta facilidad de ser traqueadas porque están orientadas a un concepto de marca y a algo que en un futuro nos va a rendir más. Y por eso es muy importante que yo las mixe con acciones de performance. Resultados tangibles de corto plazo con un indicador muy simple que es la generación de demanda que consiguió esa acción. Esto suele ser muy utilizado en administradores de anuncios, acciones muy directas de email marketing, de WhatsApp, de mensajes de texto, en donde yo rápidamente puedo decir, involucré estos recursos para lanzar esto, que tenía una promoción puntual y generó tantas ventas. Y es muy importante tener el equilibrio entre estas dos herramientas dependiendo del modelo de negocio. Es decir, quizás yo soy parte de una comercializadora de productos que son de lujo, en donde tengo un valor de compra muy alto, y si yo no hago acciones de branding que puedan llevarme a un posicionamiento general de mercado y solo me centro en la venta, en momentos de recesión o momentos en donde la economía está con problemas, sobre todo de consumo, porque los gastos suelen migrarse a escalones más bajos de la pirámide, y no hago esas inversiones en branding y trato de cultivar esa relación y solo trato de vender, puedo tener problemas en el cumplimiento de mis objetivos. Diferentes son los modelos de negocio más transaccionales, en donde se venden productos que apuntan al volumen y no al margen de contribución. Y yo sí tengo que salir a empujar ese mercado porque son compras instantáneas en donde el que tenga mayor presencia y más preponderancia en la manera en la que hace esos esfuerzos va a obtener el retorno más rápido. Y tengo que ir equilibrando mis flujos de demanda entre largo plazo y corto plazo. Cuando ya tengo más o menos también definido
cuál va a ser el set de acciones que voy a destinar y qué parte de mi inversión voy a destinar al ecosistema de branding y cuál voy a destinar al ecosistema de performance, tengo que plantear cómo voy a medir y cómo voy a rentabilizar esas acciones y cómo voy a saber el año que viene cuáles repito y cuáles no repito. Y aquí es donde entra el rol del proceso. Y es nuestro mayor aliado para evitar el caos. ¿Cómo funciona un proceso de marketing? Con las siguientes etapas. Nosotros vamos a tener atracción, conversión, clasificación y nutrición de la demanda. En lo que es atracción, vamos a plantear a todo el mercado. Es decir, yo voy a tener en realidad un segmento del mercado al que quiero apuntar y en el que me voy a concentrar, dependerá de la escala y el share que tenga la organización, pero aquí son desconocidos. Aquí yo lo único que salgo a buscar son impresiones y son reconocimientos en las plataformas en donde esas personas dentro del mercado están consumiendo. Y el objetivo de la acción de atracción es traerle visitas a mi punto de conversión. Yo tengo un e-commerce, yo tengo un sitio web, yo tengo simplemente un formulario o tengo un canal de WhatsApp donde mis asesores gestionan las ventas. El objetivo de la etapa de atracción es traer esa primer conversación, esa primer visita, ese primer punto de contacto para que ahí entre a girar lo que es mi etapa de conversión, que es la que se va a encargar de transformar ese desconocido en un conocido y en obtener un dato que me permita a mí como equipo de marketing gestionar luego eso. En términos de atracción, el principal indicador que se puede utilizar para medir si está rindiendo o no está rindiendo es el click-through rate. Básicamente es de todas las personas que me visualizaron, ¿cuál fue el porcentaje de las que hicieron clic? 1%, 2%, 3%, 10, 15, 20. Va a variar muchísimo del modelo de negocio y sobre todo va a poder ser propulsado o no por el mensaje que lleve esa comunicación. Y ahí es donde volvemos al principio de, si bien todo se termina evaluando en dinero, es muy importante dedicarle tiempo al pensamiento del mensaje que yo voy a salir a comunicar, porque si salgo a comunicar algo que no es lo que tenía que comunicar, todo el modelo se derrumba. Una vez que yo ya capté esa visita, ya tengo la atención de la persona en mi punto de conversión, entra el siguiente paso, que es cómo lo transformo en un conocido. Le pongo un formulario, le pongo un pop-up, le pongo una llamada a la acción, lo llevo hacia los lugares en donde yo necesito que esa persona me deje sus datos. Y a esta instancia del proceso la mido principalmente con la tasa de conversión. De todas las visitas que entraron a mi sitio web, a mi e-commerce, a mi canal de WhatsApp, ¿cuántos realizaron la acción objetivo que yo estoy buscando? Y por acción objetivo va a ser la que ustedes definan. Va a ser una venta, va a ser la generación de un correo electrónico, va a ser la generación de un contacto con correo, teléfono, puesto de trabajo. Según el modelo de negocio y lo que estén comercializando, ustedes van a tener que construir el set de datos que necesitan como objetivo de esta etapa. Eso nos va a dar paso a la siguiente etapa, y esta etapa va a cobrar mucha relevancia, sobre todo en modelos de negocio que tengan mucho volumen. Porque lo que sucede aquí es que tiene que haber alguien que le esté diciendo al equipo de marketing si lo que está trayendo atracción es bueno o no es bueno. Porque yo puedo estar generando mucho volumen de demanda, pero demanda que no me va a comprar nunca. Y yo necesito detectarlo muy rápido para poder reasignar mi presupuesto a otro lado que me traiga lo que realmente necesito, porque si no, no voy a cumplir mi objetivo. Entonces es el rol de la etapa de clasificación. Normalmente lo vemos en lo que se llaman scorings, en donde yo tengo todo un set de campos que le voy a pedir a mi contacto en mi formulario, y esos campos tienen valores asociados. Y por ejemplo, siguiendo el ejemplo del colágeno, yo vendo colágeno para mujeres únicamente, mi público son mujeres, y en la generación la persona me marca que su género es masculino, el sistema debería bajarle la puntuación para yo saber que esa persona no es tan interesante y no es el foco que tengo que poner hoy. Y eso nutre todo el sistema de, che, tu publicidad está trayendo hombres y vos necesitas mujeres. O, por ejemplo, podemos agregar otra capa de yo necesito que sean mujeres que vivan en un lugar. Y mi campaña está trayendo mujeres que viven en otro lugar, entonces no está calificado y yo necesito saberlo rápidamente para poder darle paso a la etapa de nutrición. Es decir, mientras más tiempo se mantenga marketing en el tiempo, cada vez más va a ser la posibilidad de que la demanda que estemos generando no sea nueva. Es decir, yo salí a invertir muy fuerte un año
y generé muchos datos que el año que viene, cuando tenga que salir a generar nuevamente, ya quizás no sea necesario que salga a buscar el 100% de esas personas en un mercado desconocido. Puedo trabajar mi base de datos instalada y decir, mira, el año pasado entró Juana y Juana no compró, pero Juana vive en el lugar en donde necesito, tiene los datos que necesita y tiene todo para comprarme. Entonces tengo un grupo de acciones dentro de mi proceso de marketing que se va a encargar de, mediante mail, WhatsApp, mensaje de texto o anuncios segmentados para esa persona, de mandarle nuevamente comunicaciones para yo tratar de generar la mayor cantidad de ventas que pueda de mi base conocida. Porque siempre, y esto es una regla que aplicamos en algunos casos más o en algunos casos menos, conseguir un cliente nuevo sale 10 veces más que trabajar con uno que ya tenía y generarle una recompra. Entonces, a la hora de armar el proceso de marketing de sus organizaciones, es muy importante que contemplen su base de clientes instalada y cuánto puedo ganar haciendo cross-selling o upselling con las herramientas que ya dispongo. O incluso si no las dispusiera, salir a contratar las herramientas que me van a permitir eso, porque va a ser mucho más sencillo comercializarle a alguien que ya nos conoce que salir a buscar a alguien y que haga todo el proceso desde atracción hasta la conversión nuevamente. Entonces esto es en términos de estructura de proceso y de todo lo que tenemos que contemplar a nivel de etapas para poder seguir definiendo qué y cuál es la estructura de marketing que yo necesito para poder lograr los resultados que me impone el área comercial o que yo mismo me puse, por así decirlo. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es armamos el proceso, definimos los canales en donde vamos a estar en la etapa de atracción, definimos los puntos de conversión, tenemos las herramientas tecnológicas, armamos un clasificador y seteamos el proceso de nutrición que vamos a hacer mediante email marketing para todas las personas que nos vayan dejando datos, pero que no nos terminen comprando. Ahora lo que llegamos es al momento de, eso va a ser, por así decirlo, la vía del tren que va a llevar a la persona hacia donde nosotros necesitamos. Pero lo que hay en esa vía y la manera en la que yo hago que la persona se suba o se baje de esa vía del tren es el contenido que le muestro. Y el contenido que le muestro depende de la etapa en la que está esa persona. No es lo mismo, y volviendo al ejemplo del colágeno, que yo tengo una persona que no sabe qué es el colágeno, en donde nunca en su vida escuchó hablar del colágeno y está en un mercado totalmente desconocido, no es ni parte del mercado actual del producto, y yo lo voy a tener en lo que llamamos top of the funnel, o TOFU resumido, en donde yo tengo que generar contenido que no sea, hola, cómprame, tengo un 25% de descuento, porque esta persona posiblemente no interactúe con eso, no lo atraiga, no le llame la atención. Esta es una etapa en donde yo hablo de aspiracionales, en donde hablo de los dolores que puede tener una persona y en cómo mi producto puede ayudar en algún futuro a resolver eso para que la persona lo más genuino posible pueda generar de manera inconsciente la latencia de esa necesidad y empezar a interesarse para pasar a lo que es la etapa MOFU o Middle of the Funnel, que son personas que, por ejemplo, ya conocen lo que es el colágeno, ya entendieron que es un producto que les va a aportar valor y que lo necesitan incluir en su dieta diaria, pero nunca compraron todavía. Entonces van a empezar a analizar. Y ahí yo voy a comparar la marca X con la marca Y y la marca Z. Y si yo soy la marca Z y encuentro personas o me doy cuenta que tengo personas consultándome, voy a poder entender si me preguntan por precio, es porque ya están viendo cuestiones más relacionadas a qué ventajas tiene tu producto, qué ventajas no tiene tu producto, cuántas dosis diarias tengo, y son personas que ya están empapadas en lo que hacen, posiblemente lo compren, pero están averiguando para entender cuál consumen. Entonces, esta etapa es muy importante para educar al consumidor y mostrarle todas las ventajas que tiene nuestro producto versus los de los competidores y resaltar la propuesta de valor de nuestro negocio. Y ya llegando al último punto, que es bottom of the funnel, o BOFU abreviado, es contenido que convierte. Es esa persona que ya entendió qué es el colágeno, ya entendió cuáles eran mis ventajas, y ahí sí ya puedo ser agresivo. Y puedo ofrecer descuentos, y puedo hacer acciones comerciales puras y duras para que esa persona dé el giro que le falta y adquiera mi producto y se transforme en un cliente. En todas estas etapas, yo tengo contenido. Y aquí es donde entra la guía. Y si se fijan, hubo mucho trabajo por detrás
hasta el momento en donde yo involucro la inteligencia artificial. Obviamente la inteligencia artificial me puede ayudar en todas las etapas previas a la hora de pensar una estrategia, a la hora de hacer brainstorming, a la hora de ayudarme a construir el perfil de mi cliente, a la hora de ayudarme a construir el recorrido de mi cliente, pero en donde más me va a ayudar es a la hora de producir el contenido que yo necesito para que esa persona haga las acciones que yo quiero que haga. Me va a potenciar y me va a ayudar a poder generar contenido que antes yo necesitaba un equipo muy grande de trabajo, es decir, necesitaba copywriters, necesitaba diseñadores gráficos, necesitaba muchos editores de video, necesitaba creativos, necesitaba un set de recursos que hoy, con una masa un poco más pequeña, puedo eficientizar. ¿Y dónde cobra relevancia esta eficientización? En momentos en donde el mercado se está contrayendo y entramos en etapas de máxima eficiencia, en donde aquellos competidores que tengan la capacidad de optimizar sus costos, bajar un poco el precio y salir a comercializar con ese precio menor, van a llevarse un poco más de ventas que los que se mantuvieron estables. Y la inteligencia artificial es nuestro principal aliado en la eficientización, a la hora de generar ideas para producir contenido, a la hora de ayudar a un diseñador a diseñar más rápido, ayudar a un copywriter a escribir más rápido, y no es uno o el otro, es un potenciador que contribuye sobre todo a la eficientización de los recursos que ya tengo. Siguiendo con esto, vamos a la inteligencia artificial como aliada del proceso. No reemplaza, sino que potencia. Y sobre todo ayuda en la capacidad de personalización. Antes un diseñador me hacía una imagen para un tipo de cliente en 1 hora. Y ahora en 1 hora me hace 4 imágenes para 4 tipos de clientes diferentes y yo puedo salir a hablarle a todos mis tipos de clientes en un momento puntual, segmentado como yo lo quiero segmentar en las plataformas que estoy utilizando. Entonces, puedo mostrarle al perfil que busca colágeno por deporte, una imagen de deporte, al perfil que busca colágeno por la información nutricional, una imagen nutricional, la persona que lo busca por estética, una imagen estética, y yo tengo la capacidad de personalizar y sobre todo poder hablarle con un mensaje mucho más claro a la persona que me va a comprar, porque tengo un propulsor muy grande y herramientas muy dinámicas para generar eso. Recomendaciones. Yo tengo la posibilidad de hoy, en mis ecosistemas digitales, poder empezar a adaptar las secciones o adaptar el ecosistema en función de quién lo visita. Y si Gastón me visitó 3 veces, le muestro una cosa. Si Gastón me visitó 4 veces, le muestro otra cosa. Que esta tecnología ya estaba disponible. Ya existía la capacidad de personalizar el conocimiento. Pero lo que nos da la inteligencia artificial es la capacidad de producir el contenido necesario para esa personalización y poder tener 4 landings diferentes y mostrarlas en función de quién está ingresando a cada una de esas páginas. Antes yo para hacer eso necesitaba que mi diseñador se hable con mi desarrollador y me tomaba meses o semanas generar todo el contenido que necesitaba para la personalización. Y hoy lo podemos hacer en días o en algunos casos hasta horas. Y eso es lo más interesante y lo que más quiero que se lleven de esta charla. La inteligencia artificial nos va a ayudar a eficientizar las acciones de marketing que ya pensábamos antes, pero que eran muy costosas de realizar y que sobre todo hacían que la inversión que necesitábamos de marketing no rentabilice el modelo de negocio. Y por último, vamos a tener la construcción de experiencias. Con esta personalización y esta capacidad que yo tengo hoy de generar contenido mucho más rápido, puedo darme el lujo de diseñar un proceso mucho más complejo y un proceso mucho más personalizado, con mucho más toques, porque tengo un asistente o un agente para redactar, un asistente o un agente para diseñar, un asistente o un agente para programar, y puedo empezar a utilizar mi equipo con herramientas como OpenAI, herramientas como Claude, herramientas como Gemini, Perplexity, DeepSeek. Lo cierto es que está creciendo muchísimo el mercado de proveedores de inteligencia artificial y la manera en la que se está expandiendo está llegando a lugares en donde hace 6 meses no lo veíamos tan posible y que nos permite a todos los que estamos inmersos en el mundo de marketing empezar a pensar los procesos desde otro lado, de decir realmente no qué puedo producirle a mi cliente y con qué llego, sino qué necesita mi cliente, qué necesita ver, qué necesita entender, qué necesita consumir. Y ahora sí, con inteligencia artificial, a la velocidad que genero,
producirle ese contenido. Pero lo más importante de todo esto es que el verdadero valor no está en la inteligencia artificial, sino en el proceso que utiliza esa inteligencia artificial y todo lo que un grupo de personas responsables del área que se encarga del marketing pudieron diseñar. Entonces, el aprendizaje que nos llevamos hoy y el objetivo de esta charla para hablar de marketing sin caos es: no pensemos primero en la inteligencia artificial. Pensemos primero lo que tenemos que lograr, pensemos cómo lo vamos a lograr o cómo lo lograríamos normalmente, diseñamos el proceso para que eso suceda, contemplemos los recursos, contemplemos las herramientas tecnológicas y contemplemos las inversiones directas que eso requiere, armemos un presupuesto, definamos los indicadores y después veamos cómo con inteligencia artificial podemos eficientizar lo máximo que se pueda sin perder calidad y sobre todo entendiendo que va a haber sectores en donde las personas abracen la inteligencia artificial, personas como consumidores, y otros sectores en donde no les guste. Y va a pasar en donde si yo veo un anuncio hecho con inteligencia artificial, le bajo prestigio a la marca. Y si estoy en un rubro en donde eso no me puede pasar, el grado de adopción de inteligencia artificial que voy a tener va a ser diferente de otro rubro en donde la persona no le preocupe o no le dé importancia. Entonces, la inteligencia artificial empuja ecosistemas y los propulsa, por así decirlo, pero basado en la construcción anterior. Así que eso es un poco lo que traía. Acá tenemos un QR para que cualquiera que se haya quedado con dudas, que quiera hablar, que quiera conversar, que quiera pimponear esto que vimos hoy, pueda hacerlo y pueda generar una reunión. Pero como nos quedan algunos minutos, me gustaría preguntar si alguno tiene una duda, si tiene algún tema que le gustaría conversar, si quieren acotar algo, comentar algo, y si no, ningún problema, damos por finalizado el encuentro y pueden contactarme, pueden hablar con nosotros, lo que necesiten, a disposición. Sí, Ricardo, decime. Santiago también, el que quiera abre el micrófono y pregunte. Hola, ¿cómo estás, Gastón? Por si acaso, igual dentro de la información que ustedes tienen el código QR, ahí podemos encontrar todo, quizás algún número de contacto o algo así. Sí, si ahí escanean el QR van a poder directamente agendar una reunión eh, y van a poder de paso también ya estar... Zoe, en el QR pueden agendar una reunión, ¿verdad? Perfecto. Y ahí eso ya les da acceso a nuestro sitio web. Tenemos mucho contenido disponible sobre esto. Acá está Zoe, que es miembro de mi equipo también, que con los que trabajamos toda la comunicación de Drew. Tenemos muchos blogs, tenemos un blog de seminarios, tenemos un blog de artículos, tenemos un blog de recursos, en donde van a poder consumir mucho material que tenemos a disposición, que es gratuito y de libre acceso, para poder nutrirse mucho más de la información que tenemos. Y si gustan hablar directamente, agendan la reunión y nos conectamos. Buenísimo. Santiago, Hola, vos Gastón, tenías ¿cómo una estás? pregunta. Sí, tenía una Todo bien. consulta. Vos tenés una inquietud porque mencionaste especialmente la última parte, es algo que a mí me está dando mucho ruido sobre la sobreexposición de contenidos generados con inteligencia artificial. O sea, Sí. y por más que se vayan refinando las herramientas, de todas formas sí va a haber un punto donde vamos a encontrarnos con este rechazo sobre este contenido, porque va a parecer que estamos dando una sobreexposición de información sin una columna. Yo sé que ahora es muy difícil identificarlo, pero ustedes como agencia ya lo van identificando en algún momento donde sabes que en algún punto en el funnel donde yo tengo que comenzar a pensar las estrategias, debo obviar, debo volver a un contenido mucho más real sobre las filmaciones o la propuesta de valor que proponemos en la marca. Sí, la pregunta que hace Santiago es realmente la pregunta del millón. Aquí todo el equipo estamos haciendo un informe y estamos trabajando en realmente en qué momento la inteligencia artificial empieza a restar y ya deja de sumar.
y a las conclusiones que vamos llegando todavía muy incipientes porque la base el muestreo que tenemos no es tan grande, es que si el modelo de negocio es artesanal y yo no requiero un volumen muy alto de clientes y se basa en la conversación, en el contacto, en una reunión, si yo inyecto inteligencia artificial ahí, puedo ahuyentar a mi cliente, porque el cliente vive del valor que le da la persona con la que está hablando. Ahora bien, si yo tengo un modelo más masivo, en donde vendo un producto, en donde el problema de las inteligencias está a la hora de replicar humanos. Hoy es muy evidente cuando un video está hecho con inteligencia artificial por el brillo que le dan en la cara a la persona, por cómo la componen. Entonces, si yo estoy vendiendo un servicio que se basa en el profesionalismo y que se basa en el ser humano y te lo artificializo para simplemente darte lo mismo, ahí estoy cometiendo un error. Ahora bien, si yo vendo un producto, la inteligencia artificial en esos casos está mucho más avanzada que para la réplica de un ser humano. Ahí no hay tanta diferencia, ahí no tenemos tanto rechazo y ahí sí la podemos adopcionar mucho más en las etapas de atracción y de conversión, pero siempre en lo que sea la conversación directa, si hay un punto en donde mi modelo de negocio me marca, aquí tiene que haber un humano, todavía no estamos en un momento en donde la inteligencia pueda replicar ese humano y vemos bajadas en las tasas de conversión. Si bien vemos disminución en los costos que nos requieren esas conversiones, es como es un equilibrio en donde yo convierto más barato porque no tengo una persona respondiendo el teléfono, pero también convierto menos. Entonces, va dependiendo mucho el caso y lo vamos analizando punto por punto. No tengo una conclusión. Sí te digo que estás en un muy buen punto porque ya estar pensando en eso es estar un paso adelante y es estar viendo lo que va a pasar, porque para mí vamos a llegar a un momento, esto es una opinión personal 100%, como toda burbuja, vamos a llegar a un punto en donde vamos a llegar a un techo y vamos a empezar a bajar hasta un equilibrio normal, pero todavía estamos lejos de ese techo. O sea, hoy hay muchos rubros que ni siquiera todavía conocen las potencialidades de la inteligencia artificial. Hay mucha adopción todavía pendiente para llegar a una sobreexposición, pero sí hay algunos rubros en donde ya se han pasado de rosca y ya están volviendo un poco. Buenísimo, muchísimas gracias. Un placer. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda? En caso de que no, vamos a dar por finalizado el encuentro. Les agradezco a todos los participantes que se sumaron hoy. Ni bien esté lista la grabación, se las vamos a enviar por correo para que lo puedan repetir las veces que quieran. A disposición y tienen el contacto ahí para consultar o preguntar lo que sea. Les agradezco mucho. Adiós. Chau, chau.